Grandes cosas llegarán, grandes cosas hay que hacer en esta ciudad. Pues grandes cosas llegarán, grandes cosas. Buenas noches, mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana Misionera de Miraflores y estamos nuevamente esta noche con ustedes compartiendo una nueva serie de temas y vamos a hablar de la fe en los tiempos del virus. En esta noche empezamos con el primer tema, Charo. Así es. Es la fe que permanece. Así es. La fe es mal entendida y hay muchas ideas peculiares sobre lo que es. Se ha dicho que la fe es pensar de una manera positiva, que es un instinto que se sigue, que es esperar lo mejor o esperando que todo salga bien. Pero la fe no es un sentimiento de optimismo. La fe no es ninguna de esas cosas, aunque todas de ellas se han identificado como fe. Expresiones como ten fe, todo te saldrá bien, son muy usadas comúnmente para apoyar o tranquilizar a quienes enfrentan problemas de dificultad o situaciones de angustia. Pero, ¿cómo se describe el concepto de fe en la Biblia? ¿Realmente funciona tener fe? ¿Cómo es nuestra fe? Nuestra fe es como el metal que se purifica por medio de la prueba. O tal vez es como el papel o el cartón que se amarilla y reseca con el tiempo y que se consume con el fuego. ¿Qué te parece si para hacer este análisis nos acercamos a la presencia de Dios y tenemos una palabra de oración y pedimos que Él nos guíe en esta noche? Señor, queremos hablarte y que tú nos hables sobre todo. Queremos, Señor, rogarte que tú nos enseñes qué es la fe conforme a tu palabra. Ilústranos, ayúdanos y permítenos aplicarlo a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, oramos así. Amén. En primer lugar, vamos a ver que la fe, conforme a lo que dice la Biblia, es la base o el fundamento de nuestra comunión con Dios. Nosotros hablamos que el cristianismo real no es una religión, no tiene una estructura religiosa ni se basa en una estructura religiosa, sino más bien es una relación personal y cercana con Dios, que necesita que tengamos puesta toda nuestra confianza en Él. No es solo una creencia simple o una creencia circunstancial, sino una verdadera comunión con Dios, que exige una verdadera fe. Es por este motivo que un cristiano en su caminar debe empezar su vida en fe, continuarla en fe y morir en fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde vamos a poder examinar todo esto acerca de la fe. Y en Hebreos 11, en el versículo 6, el autor de Hebreos dice una frase contundente y muy sólida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, el autor de Hebreos no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Dice que es imposible. La fe es confianza en Dios, es seguridad, es certeza, es convicción, es entender, creer y saber que Dios, que Él tiene el control de todo lo que pasa alrededor nuestro y que Él sabe bien todo lo que hace. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3 nos va a decir: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. ¿Saben? El doctor Robinson, especialista en griego, tradujo certeza o sustancia como título de propiedad. En otras palabras, la fe podría significar que ahora somos dueños
de los que esperamos. Podemos también decir que la fe es la firme seguridad, es el fundamento o la base o el apoyo de lo que se espera. Todo esto implica que podemos ver lo que nos rodea, el universo y todo lo que tenemos alrededor de una forma personal y única. Es una cosmovisión. Creemos que Dios ha creado todo y que Él es finalmente el dueño, el Señor, el soberano de todo y sabe lo que hace con este universo. Y por eso confiamos en Él. Esa es nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. El autor de Hebreos nos cuenta de manera sencilla la vida de un hombre en la antigüedad que vivió de esta manera, que vivió con esta fe. Este hombre se llama Enoc. Versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos nos va a decir: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc creía en Dios y estuvo cerca de Dios, en comunión con Dios, en confianza con Dios, de tal modo que finalmente Dios se lo llevó. Mira qué sencillo. Y el detalle de su historia está en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 21 al 24. Charito, ¿nos ayudas? Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué increíble la historia de Enoc. Un hombre que confía en Dios, que está con Dios, que camina con Dios y finalmente Dios se lo lleva. El Antiguo Testamento no nos da detalles de estas circunstancias, o sea, más detalles, sino que afirma que él caminó con Dios y Hebreos nos confirma que era un hombre de fe y que Dios se lo llevó. Su vida agradó a Dios porque él vivió por fe, no por normas, ni reglas, ni estructuras religiosas, sino confiando de manera cercana y personal, en una comunión personal con Dios. El significado original de la palabra caminar en hebreo implica que Enoc subía y bajaba, entraba y salía, de ida y de retorno, delante de la presencia de Dios. ¿Cómo funciona ese caminar? Es seguir a través de la palabra, ser guiados a través de la palabra de Dios, conversando continuamente con Dios por medio de la oración. El no tener diálogo constante con el Señor es como querer manejar una máquina sofisticada sin leer el manual. Evidentemente, las consecuencias serían totalmente desastrosas. Tendríamos que preguntarnos entonces en este momento ¿tenemos fe en Dios? Nosotros decimos que creemos en Dios. Incluso decimos que tenemos comunión con Dios. Pero ¿realmente creemos en que Él tiene el control de todo? ¿Creemos en que Él está a cargo de todo? Tal vez es bueno que pensemos en eso en este momento. Bien, en segundo lugar, vamos a mencionar la fe que nos sostiene en medio de la dificultad y nos ayuda a sostener a los nuestros. Pensemos de esta manera. La fe no es un artículo decorativo que se usa todos los fines de semana en el templo o en la reunión dominical. La fe es justamente algo especial, nuestra confianza para los momentos difíciles, para los momentos de la prueba, para los momentos de la dificultad. El Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11, el autor de Hebreos lo ilustra de nuevo con otro caso personal, porque todo el capítulo habla de hombres de fe. Y después de hablar de Enoc, habla de Noé,
habla de Noé. Y habla de Noé de una manera especial, cuando Dios le anuncia la destrucción del pueblo, y en vez de que Noé se esconda de la destrucción total, en vez de huir de la dificultad, Noé hace frente a través de la fe y obedece a Dios y acepta construir un arca en el lugar donde parecía imposible que se iba a necesitar un arca. Hebreos 11, versículo 7 nos va a decir: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé produjo acción. No es suficiente creer mentalmente en Dios o en una advertencia de peligro. Cuando hay una advertencia, tú tienes que creer en eso y tienes que ponerte a actuar. En el tiempo de Noé, la lluvia nunca se había visto. La lluvia nunca había caído del cielo. Y en el segundo capítulo de Génesis se nos dice que nunca había llovido todavía, hasta el tiempo de Noé. Y en ese tiempo la humedad subía de abajo para arriba, de tal manera que era un vapor que hacía que los vegetales crezcan. Noé, de manera especial, confió en Dios. Pero Noé creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Eso es lo que es la fe, creer lo que no podemos ver, pero creerlo porque Dios lo dice. La fe no está basada en lo que podemos ver o sentir, sino en la seguridad que nos da Dios. Noé es una figura prominente en la historia de la salvación, porque fue un ejemplo vivo del que el justo por la fe vivirá. Muchos años más adelante, esta arca sirvió para que Noé se salvara. Pero Noé no se salvó solo. Junto con él, salvó toda su familia. Cuando la fe es firme y es real, no solo te sirve a ti para sostenerte en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, sino como en el caso de Noé, sirve también para que puedas sostener a los tuyos, a tu familia, a los que te rodean, a los que están cerca de ti. Noé escucha la voz de Dios, obedece a Dios, construye un arca. Y esta obediencia era la expresión de su confianza, de su fe en Dios, de esa fe que él había generado, que él tenía y que lo hacía justamente parte de esta lista de héroes de la fe. Edificar un arca en un lugar donde no había mar, donde no había playas, donde aún no se conocía la lluvia, era toda una locura en su tiempo. Este acto de obediencia de parte de Noé, de construir un arca durante un periodo aproximado, dice la Biblia, de 100 años, no solo hacía que su fe sirva para proteger a su familia y protegerse a sí mismo, porque él se iba a meter en el arca, sino sirva también de testimonio a todos los que lo miraban, que se burlaban de él, al mundo de su época que les rodeaba, que en lugar de creer en el mensaje de Dios, se burlaban de su obediencia y de su confianza plena en Dios. Por esta razón, una fe firme no solo nos protege en la dificultad, sino también protege a la familia que nos rodea. No es un seguro de vida, sino una esperanza firme en Dios. Finalmente, esta fe sirve de testimonio para aquellos que todavía no han aprendido a confiar en Dios en los momentos de dificultad. Y lo decimos con claridad, porque no significa que porque tú creas en Dios no te va a suceder nada. Jesucristo lo advirtió: en el mundo tendréis aflicciones. Y tampoco significa que porque crees en Dios todo lo malo te va a pasar a ti. No, vamos a vivir circunstancias de todo tipo. La fe de Noé nos enseña que una fe genuina, profunda, actúa en obediencia a Dios y fortalece nuestras vidas frente a la dificultad, frente a la prueba. Y además nos ayuda a sostener a los nuestros.
Ayuda a que tú no te derrumbes y puedas sostener a los demás. Piensa en este tiempo de pandemia. Piensa en este tiempo de crisis, donde siempre hay un amigo o un familiar que está enfermo o que ha partido. Debemos preguntarnos, ¿nuestra confianza en Dios se mantiene firme? ¿O empezamos a tambalear y preguntarnos por qué Dios permite eso? Tendríamos que preguntarnos por qué Dios permite eso en todo el mundo, no solo en ti, no solo en mí. ¿O tú pretendes que porque tú crees en Dios vas a vivir en una urna y no te va a pasar nada? Nuestra fe se fortalece a través de la prueba. Y habría que preguntarnos, ¿tu fe ha crecido en este tiempo de prueba? ¿Puedes sostener con tu fe a tu familia? ¿Puedes sostenerte tú? ¿O en este tiempo de prueba tu fe ha decaído, se ha empobrecido y se ha entristecido? Pregúntate, examínate un instante. Por último, la fe tiene que afectar toda nuestra vida. Cuando hablamos de este tipo de fe, este tipo de confianza en Dios, estamos hablando en algo más que una credulidad o una simple confianza religiosa. Estamos hablando de una fe genuina, profunda, que definitivamente tiene que afectar nuestra forma de vivir de alguna manera. Va a traer alguna consecuencia. El ejemplo que aquí nos presenta el autor de Hebreos es el caso de Abraham. Dios le habla a Abraham y él cree en Dios. Abraham cree en Dios. Tiene fe en lo que Dios le dice. Y esta fe lo va a mover a Abraham a salir y a cambiar todo su estilo de vida. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 8 y versículo 9. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, que estamos estudiando, leyendo en esta noche, nos dice en el versículo 8 y 9, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de esa misma promesa. Muchos de nosotros en este tiempo de pandemia estamos pasando por decisiones similares. Debemos dejar nuestro lugar de confort, de seguridad, de cuidado para empezar algo nuevo, algo diferente, algo muchas veces hasta desconocido. Dios no nos está de repente pidiendo una decisión fácil. Es aquí donde se aplica nuestra fe, no sabiendo qué pasará mañana, pero con la firme convicción que es Dios quien nos está acompañando. Abraham, siendo llamado, a obediencia, no era un caso de una fe ciega, sino de una fe nacida en la completa confianza a Dios. La fe verdadera siempre va a afectar nuestras vidas. Va a producir cambios profundos en aquel que cree realmente en Dios. Abraham creyó lo que Dios le dijo y toda su forma de vivir cambió. Abandonó su estilo de vida antiguo, cómodo, estable y confió en Dios, buscando la tierra que Dios le había prometido. Vivía junto con sus padres en Ur de los Caldeos, es decir, Mesopotamia, actual Irak. Su vida era como todos los que habitaban en esa tierra, politeísta, adoraba a Dios, a ídolos. Podemos ver que lo determinante en la vida de una persona no es de dónde eres, ni dónde estás ahora en este instante, ni qué has hecho, sino a dónde Dios te puede llevar si confías en Él. Nuestro Dios convirtió, por su misericordia, a Abraham en un hombre idólatra, en su amigo. Y en nuestro caso, en el caso personal, caso tuyo, caso mío, también la fe es cambio. También es confiar en Dios y dejar una forma de vida que no le agrada a Dios y que tal vez no te hace bien a ti ni a tu familia y que daña a los que te rodean. Es un cambio de vida profundo. El ejemplo de Abraham es totalmente didáctico, ya que nos confirma
la realidad de que una fe profunda y genuina va a cambiar toda nuestra forma de vivir. No podemos pretender creer en Dios, decir que creemos en Dios y que nuestra vida siga como si no pasara nada. No podemos añadir a Dios a todas nuestras costumbres y prácticas religiosas. La fe es diferente, es un cambio. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues debe ser demostrada también a través del amor y la obediencia a sus mandamientos. Creer en Dios exige cambios en toda nuestra manera de vivir y en nuestra forma de ser en el mundo de hoy en día. Para Abraham significó un cambio en toda su forma de vivir. Salir de su nación, salir de sus parientes a una tierra que no conocía, de tal forma que aceptó vivir como extranjero en la tierra que Dios le había prometido, pero lo hizo. Si creemos en Dios, estamos llamados a buscar un cambio de vida por medio de nuestra fe, iniciando una vida con Cristo. Pablo lo va a insistir y aclarar diciendo: el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, y ha llegado algo nuevo. La fe siempre trae algo nuevo. Eso está en 2 Corintios 5:17. Es algo nuevo que trae la fe. Ahora, finalmente la fe significa aprender también, no solo a confiar en Dios, sino a esperar en Él. Mira, interesante en el caso de Abraham. La fe no es algo mágico que aparece cuando abres la Biblia y que cae del cielo como un rocío o un maná. Por el contrario, es todo un proceso de aprendizaje y de confianza. Abraham confió en Dios, actuó en confianza y salió de su tierra, pero aprendió a vivir no solo en una confianza, sino en una vida continua de confianza en Dios. Una vida donde esperaba lo mejor que podía venir de parte de Dios para su vida. Una fe que permanece así produce cambios que quedan estables en nuestra vida y crece en medio de la dificultad. Él aumenta nuestra fe, si se lo podemos pedir o se lo pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. En el caso de Abraham, él aprendió a vivir confiando en Dios. Y al esperar en Él, él aprendió a depender de Él. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, hablando de Abraham. Dice, porque él esperaba, dice que él se fue a esa tierra y aguantó todas las dificultades porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. En otras palabras, Abraham no solo aprendió a creer en Dios, sino que su creencia se transformó en confianza, se transformó en dependencia, en esperanza en Dios. Él confió en Dios y aprendió a vivir una vida continua de confianza en Dios. No significa que tú vas a creer ahora y ya mañana y eso te va a durar toda la vida, no. Hoy día crees y mañana tienes que creer y pasado mañana vas a tener que seguir creyendo. Y la pregunta que yo te tendría que hacer es, ¿confías realmente en Dios? ¿Has aprendido en este proceso de tu vida, en este tiempo de crisis, de enfermedad y de dolor, a esperar y creer en Dios? No es fácil, pero hay que hacerlo. Bien, tenemos algunas preguntas para que podamos conversar y ustedes puedan conversar juntos en su grupo pequeño o en familia. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos estar seguros de que tenemos una fe genuina en Dios? Voy a repetirlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos una fe genuina en Dios? La segunda pregunta es, ¿podemos confiar en Dios cuando pasamos dificultades y problemas? ¿Te acuerdas de Noé? Bueno, ¿podemos confiar en Dios cuando pasamos dificultades y problemas? Pregunta número 3. ¿De qué manera mi fe
ha afectado toda mi vida? ¿Qué cambios ha producido? Repito, ¿de qué manera mi fe ha afectado toda mi vida? ¿Qué cambios ha producido? Y por último, pregunta número 4. ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi fe personal hacia Dios en este tiempo? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi fe personal hacia Dios en este tiempo? Bien, hemos llegado al final. Compartan lo que estamos aprendiendo a otros matrimonios o a otros miembros de la familia para que le puedan sacar todo el provecho que tenemos para este servicio o para este ministerio. La próxima semana vamos a continuar con nuestra serie y vamos a hablar de la fe en medio del dolor y de la enfermedad. Como siempre les decimos, si no participas de un grupo pequeño y es tu deseo y tu necesidad, puedes escribirnos a través del Facebook de Miraflores o del Facebook de aquí de Matrimonios, que gustosos vamos a estar comunicándonos con ustedes. Vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por este tiempo de compartir. Señor, queremos agradecerte por los ejemplos de fe que hemos escuchado y que nos da tu palabra. Pero queremos rogarte que fortalezca nuestra fe, que ayudes a confiar en ti cada vez más. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están ahí en sus casas, en sus grupos pequeños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.